Recientemente se escogió un nuevo papa. Por primera vez se ha escogido un papa norteamericano. El internet está lleno de teorías. Muchos dicen que se está cumpliendo la profecía delante de nuestros ojos. Otros dicen que simplemente este es el último papa. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la historia? ¿Y qué es lo que nos dice el sentido común a nosotros también? Hay muchas teorías acerca del último papa. Por ejemplo, tenemos a Malaquías, arzobispo de Irlanda, en el siglo XII, del cual se dice que escribió una profecía acerca de los papas, una secuencia de los papas. Le escribió 112 líneas crípticas, o se dice que escribió 112 líneas crípticas acerca de la sucesión de un papa tras del otro. Se ha tratado de interpretar esto de diferentes formas. A veces es difícil saber lo que quiere decir cada línea, y se la han aplicado a diferentes papas y en ocasiones hasta antipapas. Los antipapas son aquellos que compiten por el poder con el papa al mismo tiempo. Así que se ha llevado hasta tiempos cercanos. De hecho, se dijo que el último papa, según lo dice claramente allí la última línea críptica, el último papa se llamaría Pedro también, y sería el papa que supuestamente los que han tratado de dar la interpretación sería después de Benedicto XVI. Sin embargo, vino Francisco. No se llamaba Pedro ni tenía nombre de pila tampoco como Pedro. No fue el último papa. Ahora vino este papa, León XIV, tampoco tenía nombre como Pedro. De hecho, habían dos cardenales con nombre de Pedro, sin embargo, no fueron escogidos. Así que esta profecía no se cumplió. Dice la Biblia en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Quiere decir que las profecías de Malaquías no son reales. Vamos a ver, por el lado de los protestantes se ha hablado acerca de el papado como tal. Desde el tiempo de la Reforma se ha dicho del papado, que representa a la bestia de Apocalipsis, que sería en el último tiempo quien implantaría la imagen de la bestia y al mismo tiempo pondría la marca de la bestia. Los protestantes han dicho que es un sistema, desde el tiempo de la Reforma, desde Martín Lutero, que es un sistema, no un individuo en específico. Muchos han tratado de poner individuos, han usado por ejemplo Apocalipsis 17 y viendo que dice allí que tiene 7 cabezas, 5 reyes fueron, uno es y el uno será y el octavo será entre los 7. Pensaron que esta secuencia de reyes venía desde la reinstauración del poder papal como poder temporal, es decir, la restauración del Vaticano, que se restauró en 1929 con un tratado, el Tratado de Letrán, que lo hizo entre Mussolini y el Papa. Se hizo ese tratado y se le dio el Estado de Vaticano, una pequeña ciudad, o vamos a decir más bien unos cuantos edificios allí en medio de Roma, que se permitió que eso fuera como una ciudad-estado y se conoce hoy como el Estado del Vaticano. Así, de esa forma, sería el Papa un jefe de Estado al mismo tiempo que es un jefe espiritual. Así que los que interpretaban esta profecía de Apocalipsis 17 dijeron que a partir de ese tiempo habrían 7 papas y entonces ya después sería el último. Cuando Benedicto XVI dimitió de su poder, por primera vez que había pasado esto, que un papa dimitía de su poder, generalmente los papas morían en el poder. Dijeron, aquí se va a cumplir la profecía. Pensaron que era que Francisco vendría y después vendría nuevamente Benedicto XVI. Sin embargo, Benedicto XVI falleció antes que Francisco, y Francisco falleció y no es el último papa. Recordemos también que no podemos decir nosotros que es el último papa, porque recuerden, por ejemplo, Juan Pablo I duró 33 días en el poder. No sabemos cuánto va a durar aunque sea el papa norteamericano, no sabemos cuánto va a durar este papa. Los papas generalmente son italianos o descendientes de italianos, porque notemos que aunque Francisco era argentino, era descendiente de italianos también. Si su nombre Bergoglio era un apellido italiano.
De hecho, el apellido también que viene de este papa, que se llama Robert Francis Prevost, el abuelo de donde viene su apellido era italiano también, ¿verdad? Tenía familia italiana y francesa. Así que este papa, nacido en Chicago, de 69 años de edad, fue misionero varias veces en Perú, tiene nacionalidad peruana. Podemos decir que es un papa, primer papa norteamericano, pero también es el primer papa peruano por nacionalidad también. 3 veces estuvo en el Perú, se hizo misionero allá y finalmente estuvo del 2015 al 2023 como obispo en el Perú. De allí Francisco lo mandó a llamar al Vaticano y le dio la posición de jefe de los obispos o la persona que nombra a los obispos. Eso le dio notoriedad y renombre entre los obispos y lo nombró cardenal al mismo tiempo. Es decir, que este hombre lleva solamente 2 años y un poquito de cardenal y sin embargo ha sido confirmado como papa, lo han escogido como papa. Dice Robert Prevost que él escogió el nombre de León, en este caso León XIV, inspirado en León XIII, porque este combatió los cambios revolucionarios de finales del siglo XIX y él ve que ahora hay unos retos revolucionarios culturales también que la iglesia debe responder a esto. Habla acerca de que ahora debe responder por la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Cosas así similares eran las que hablaba también Francisco. Es decir, que él tiene una ideología similar a la de Francisco. Según también dice el National Catholic Reporter, que este Papa, León XIV, se compromete en seguir las reformas del Papa Francisco y su propio hermano, el hermano de Robert, declaró que sería un segundo Papa Francisco. Es decir, está más alineado con el pensamiento ideológico de Francisco. El tiempo de todas maneras dirá, porque recuerden que esta es una posición política y los políticos a veces cambian de opinión. El Papa del cual él tomó el nombre, León XIII, vivió, como decíamos anteriormente, a finales del siglo XIX, en momentos convulsos en Europa. Los estados papales, de los cuales estábamos hablando ahorita, que ahora tienen el Vaticano pequeño, antes ellos tenían una gran porción de Italia, le pertenecía al Papa y ellos eran reyes sobre esa porción. En el 1870, estos estados papales le fueron arrebatados al Papa y finalmente los perdió, que fue el primer Papa, León XIII, que no tuvo poder temporal desde el tiempo de Esteban, en el año 756 del Papa Esteban. Desde ese tiempo habían tenido consecutivamente el poder temporal, lo habían perdido brevemente en el 1798, lo recuperaron 2 años después lo perdieron nuevamente en el 1809, lo recuperaron 5 años después en 1814 y ahora en el 1870 lo perdieron completamente el poder temporal para que fuera este entonces el primer papa que fuera inaugurado sin tener poder político alguno, sin ser jefe de Estado. Entonces el Papa León XIII se dedicó a ser un papa social y a ser el papa que se conocía como el papa de los trabajadores. Favoreció las uniones y tenía un alineamiento muy parecido a lo que en aquella época estaba propagando el socialismo, ¿verdad? ¿Qué tendencia política tendrá León XIV? Bueno, ya vimos ya que supuestamente seguiría los pasos de Francisco. Francisco se apoyó en el globalismo, en sus encíclicas lo favoreció diciendo que los gobiernos tendrían que tener control sobre la información y sobre lo que decían la gente en el bienestar común, para un bienestar común, y habló inclusive de un gobierno mundial en el que este gobierno también ejerciera control para el bien de los pobres y demás. El nuevo socialismo es el que busca
el control por parte del Estado, mientras que mantiene también una economía capitalista. Es el que vela por el bien común. Algunos dicen que, según la teoría del péndulo, como la sociedad norteamericana ha estado por un tiempo girando hacia la izquierda, queriéndose apartar de Dios, o ha estado haciendo políticas y cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, entonces piensan que la teoría del péndulo es que regresaría el péndulo a un estado diferente, contrario y diferente. Algunos también lo llaman acerca de la dialéctica hegeliana, ¿verdad? Y entonces tratan de ver cómo, si en un tiempo se estuvieron apartando de Dios y se estuvieron apartando de los preceptos de la Biblia, entonces ahora querrán imponer lo contrario. No sabemos realmente cómo será esto. Más adelante vamos a explicar lo que realmente dice la profecía del establecimiento de la marca de la bestia y qué representan. Pero por ahora solamente no sabemos a qué apostará este nuevo Papa. ¿Apostará al péndulo o apostará al totalitarismo socialista? No sabemos de qué lado va a estar, de qué lado políticamente él se va a encontrar. También algunos han pensado que al ser este Papa norteamericano se va a asociar con el presidente norteamericano y así formarían la imagen de la bestia. Recordemos que si Francisco apostó al globalismo y este Papa es un seguidor de Francisco, apostará también al globalismo, y Estados Unidos ahora actualmente el gobierno está apostando al nacionalismo. Esos son los dos puntos. Anteriormente era el capitalismo y el socialismo, los dos adversarios. Hoy en día es el globalismo versus el nacionalismo. Así que me parece un poco difícil que se una a un movimiento nacionalista. De hecho, él ha hablado en contra del actual presidente y de las políticas del presidente y del vicepresidente por la razón de que está a favor, Robert Prevost está a favor de la inmigración indiscriminada, y es lo contrario a lo que la actual presidencia de los Estados Unidos ha querido. Vamos a ver, el tiempo dirá, pero por favor, no vamos a decir que este va a ser el último Papa, ni que este es el Papa del cumplimiento de la profecía, porque no sabemos realmente lo que pase con él, no sabemos ni cuánto tiempo va a durar este Papa, no sabemos realmente, o tenemos una idea de sus tendencias ideológicas, pero no sabemos realmente cómo actuará finalmente. Y al fin y al cabo, lo que la profecía nos dice no nos habla acerca de una persona en específico, sino nos habla acerca de un poder político. Seamos nosotros escudriñadores de la palabra de Dios, sepamos lo que dicen realmente las profecías y no aceptemos y no sigamos todo tipo de especulaciones que encontramos en el internet. Que el Señor los bendiga.